damos la bienvenida a todos y a todas. La saludamos a Laila, que es particularmente una amiga. Esta es una ronda de encuentro que desde Encuentro venimos organizando desde hace varios años, de esta manera virtual en este año particular. Para quienes no conocen el espacio Encuentro, es la primera vez que se encuentran con nosotros. Bueno, Encuentro es un espacio abierto para la participación de quien quiera sumarse, en el que principalmente hacemos y pensamos ciudad. Si bien tenemos representación política también, acá lo están viendo a los concejales Lucas Simonielo, Leandro González, pero trabajamos de un modo interdisciplinario, trabajamos como en esta ocasión con la licenciada en psicología Laila Thomas. Siempre estamos sumando distintas miradas, distintas voces para poder criticar la ciudad y armar proyectos en general. Bueno, las rondas de encuentros son espacios pensados para poder dialogar e intercambiar distintas miradas. Y esta ronda de encuentro, para quienes quieran a partir de acá seguirnos, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nuestra página, pero también está siendo grabada y quien quiera después puede volver a chequearlo comunicándose con nosotros. Bueno, paso a presentarla a Laila. Laila es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Católica de Santa Fe, donde también es docente y tesista de la licenciatura en Gerontología. Es especialista en Psicología del Envejecimiento por la UBA y en Clínica, y está formada en Psicología, Cuidados Paliativos y Enfermedades Crónicas en adultos y adultos mayores. Coordina el Centro Vitae Salud, de atención interdisciplinaria para adultos y adultos mayores que están en nuestra ciudad. Y en 2019 publicó su primer libro llamado Fitness Mental. Algo estuve leyendo del libro que también me imagino que algo nos podrás contar, Laila. Bueno, a ver, hay un micro abierto. Este encuentro se llama Salud Mental y Vulnerabilidades, ¿cómo transitas la pandemia? Desde ahí te dejo, Laila, con esa pregunta, como para que puedas desandar un poco estas dudas que tenemos y todos los que venimos viviendo la pandemia ya tuvimos algunas preguntas que fuimos haciendo en nuestras redes, que estuviste viendo, y algunos datitos de las personas que están viendo esto. Bien. Te dejo. Dale, gracias, Fede. Bueno, lo primero que está bueno es esta cuestión de sondeo de campo que hicieron antes, mientras se planteó el tema, porque no es lo mismo plantear una problemática en cuestión desde la teoría, no es lo mismo contrarrestarla o preguntar y chequear un poco en la realidad y en la comunidad cómo realmente cada uno la está afrontando, la está pasando, y ver qué se le ofrece, porque está bueno de que cada ronda de encuentro tenga algo que devolverle a la comunidad, ya que la comunidad nos hace el favor de respondernos nuestras dudas y de escucharnos, ver qué le podemos aportar. Para eso hoy yo les traje, además de para hablar de salud mental y de vulnerabilidades y de tránsito de la pandemia, la posibilidad de construir un proyecto de resiliencia a partir de esto, y la posibilidad también de que podamos pensar este proyecto de resiliencia post-pandemia. ¿En dónde lo aplico de ahora en adelante y en qué situaciones que estoy viviendo en estado de alerta puedo llegar a ejercer los mismos recursos? ¿Cómo poder usar la pandemia para la vida? Ustedes van a ver que nosotros elegimos en conjunto, en una reunión previa, el título de Salud Mental y Vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque la palabra vulnerabilidad es una palabra que nos muestra la fragilidad misma que tenemos nosotros como seres humanos, y esta cuestión de incertidumbre que aumenta nuestra vulnerabilidad en un momento como el que estamos viviendo, que no es el mismo que arrancamos en marzo.
Nosotros en muy pocos días, los santafesinos tuvimos el cachetazo de la pandemia, por decirlo así. Entonces hoy creo que ya hablamos de pandemia desde otro lado y no tan livianos como estuvimos hablando mientras las noticias eran tantos días sin casos, Santa Fe está todavía bastante indemne. Hoy en día el panorama es otro y por lo menos yo lo que veo en el consultorio yo trabajo con adultos y con adultos mayores, pero mis pacientes tienen todos entre 25, 30 para arriba, es este recrudecimiento de emociones que ahora vamos a ver en un rato, ¿no? Así que por eso elegimos hablar de vulnerabilidades. Para comenzar, si quieren pasar a la siguiente diapositiva, los voy a aburrir un poquito porque es necesario contextualizar qué es una pandemia. Y es cuando tenemos que empezar a hablar de desastres. Un desastre, así como cuando hablamos de una catástrofe o cuando hablamos de una crisis o de un accidente, es lo que se engloba dentro de lo que se llaman las situaciones de emergencia y de urgencia. Las situaciones de emergencia y urgencia lo que hacen es poner en estado de alerta o en vilo a la comunidad y sobre todo a los sistemas de respuesta que tiene la comunidad para poder volver a una cierta normalidad, entre comillas, situación de emergencia. Un desastre está dentro de las situaciones de emergencia y urgencia y en realidad la gran diferencia es que es más grave que un accidente, más grave que una crisis, pero menos grave que una catástrofe, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que tiene es que es una situación que tiene un alto grado de estrés, genera en la comunidad un alto grado de estrés, trastoca los recursos de respuesta y la capacidad que la población tiene para hacerle frente a esto, pudiendo llegar hasta a colapsar, pero sin embargo guarda cierto grado de capacidad de respuesta. Distinto, por ejemplo, sería el caso de una catástrofe, si la pandemia se convertiría en el colapso de los sistemas de salud, si ya no se puede salvar a personas, si ya hay que empezar a ver qué criterios de salvataje tiene, si es por edad, si es por comorbilidad y demás, porque ya se colapsaría todo, estaríamos hablando de una catástrofe. Entonces, cuando hablamos de un desastre, estamos hablando de una situación que trastoca, como lo dije recién, la capacidad de respuesta, pero no la satura. Por lo tanto, nosotros todavía tenemos capacidad de acción. Lo más importante que tiene un desastre, así como tienen otras situaciones de emergencia, es que altera fundamentalmente dos sistemas, que son el sistema de orden y el sistema biológico de supervivencia. ¿Cómo podemos definirlos rápidamente a los sistemas? El sistema de orden es el que tiene que ver con la organización básica de la comunidad, con lo que le da formato y con lo que le da encuadre a la comunidad. La división del trabajo, el sistema de fuerza laboral, la concurrencia educativa, los sistemas de educación formal e informal, todo lo que tiene que ver con la autoridad, policía, bomberos, todo lo que tiene que ver con la seguridad también, todo lo que tiene que ver con la salud. Eso por un lado, el sistema de orden, que es un poco el sistema que va a dar formato, a dar encuadre a una comunidad en cuestión. Y es el sistema que nos hace sentir seguros y protegidos. El otro sistema que colapsa, un desastre, o que satura, mejor dicho, no que colapsa, es el biológico de supervivencia. Y dentro del sistema biológico de supervivencia vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con nuestra posibilidad de seguir existiendo en el espacio, ¿no? Alimentación, abrigo, techo, todo lo que tiene que ver con acceso a la salud o capacidad de mejorarme, porque en realidad el acceso a la salud estaría dentro del de orden, pero la capacidad de mejora mía, o sea, todo lo que es la mochila biológica mía y las capacidades de supervivencia diarias que necesito para seguir en este mundo. Fíjense que algo tan importante que viene a trastocar estos dos sistemas no es algo tan loco pensar que va a generar un sinfín de impactos y un sinfín de repercusiones que ahora en un ratito las vamos a ver. La pandemia, en este sentido, ¿por qué hablamos de desastre? Porque la pandemia es un tipo de desastre. Si quieren pasamos a la próxima diapositiva donde les voy a contar qué es una pandemia. Si yo tuviera que clasificar, muchas veces las clasificaciones son un poco injustas, pero en este sentido es bastante fácil. Si yo tuviera que clasificar la pandemia que estamos viviendo, podríamos decir, dentro de los desastres naturales, podríamos decir que es un desastre natural, porque en realidad la clasificación de los desastres es aquellos causados por el hombre, como por ejemplo un acto de terrorismo, y aquellos por la naturaleza. Entonces, este es un desastre natural. En relación a la duración, es un desastre de larga duración, no es un desastre de duración abrupta ni corta, como si, por ejemplo,
Si lo comparamos con el ejemplo inicial del acto de terrorismo, sería el 11 de septiembre, por ejemplo. Tuvo un comienzo y tuvo un fin abrupto. En 10 minutos se originó el caos. En este sentido, este desastre natural es de larga duración. Hace meses que lo estamos escuchando, hace diciembre que esto se empezó a escuchar y un poquito antes también, pero nosotros en Argentina tuvimos muchos meses como para poder prevenirlo, porque los desastres también tienen fases, y ahora dentro de un ratito vamos a hablar de eso. Entonces, la pandemia es un desastre natural de larga duración y de tipo sanitario. ¿Qué es esto? Un desastre puede ser por la acción de microorganismos, pueden ser virus, bacterias. En este caso hay un virus que es el SARS-CoV-2, que es el virus llamado comúnmente coronavirus. Entonces, uno de los virus de la familia de los corona, que todavía ni siquiera pudo aislarse, o sea que ni siquiera estamos hablando de vacunas, cuestiones muy seguras también como para poder ir ejerciendo, estamos medio ahí caminando por la arena, pero esta pandemia es un desastre natural de larga duración de tipo sanitario. Entonces, como para poder empezar a ir delimitando y a ir acortando un poco el universo de lo que estamos estudiando, ¿no? Una pandemia tiene que ver en este caso y en todos los casos con virus. ¿Cuáles son las características que va teniendo los virus? Fundamentalmente tres. Que el virus que aparezca tenga capacidad de contagiar a un gran número de gente, que tenga capacidad de expansión y es poder transmitirse en forma eficaz en esta expansión. ¿Qué significa esto? Que pueda tener la capacidad de contagio alto, de ir generando un gran número de enfermedad continuamente. La otra característica es que este virus tiene que ser nuevo, por lo tanto no puede existir población inmune a él, y que además los casos de enfermedad sean tan graves que pueda causar la muerte. Esos tres criterios, muy simplemente, digamos, como para poder ir definiendo las características que tiene que tener una pandemia, los cumplió el COVID-19. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud no tardó tanto tiempo en declarar esto, porque esto fue generado, siempre una pandemia es precedida por una epidemia, y cuando ya el número de casos fue bastante interesante, obligatoriamente la Organización Mundial de la Salud tuvo que decretarlo como pandemia para que ya los países vayan generando estas políticas públicas que tienen que ver con no seguir alterando tanto el sistema de seguridad, o por lo menos resguardarlo lo antes posible. Entonces es ahí que nosotros tuvimos que empezar a hablar de todo y a escuchar de todas estas disposiciones, de medidas de aislamiento, de distanciamiento posterior, de cierre de aeropuertos, de imposibilidad de concurrencia a trabajar, que si lo comparamos con el 2009, nosotros ya tuvimos una pandemia previa, que fue la pandemia de la gripe A, la H1N1. En ese momento yo era estudiante de psicología y de hecho mi tesis fue de pandemia y salud mental en el 2009. ¿Por qué? Porque muchas de las medidas, si bien no fueron tan extremas como en el caso ahora del coronavirus, muchas fueron destinadas a eso, a resguardar el sistema de orden. Entonces se habían detenido las clases, en el periodo de invierno no empezaron enseguida, empezaron más tarde, se habían disminuido las frecuencias de los colectivos, la gente con enfermedades preexistentes, siempre las gripes, los grupos de riesgo la pasan un poco peor, entonces hubo un gran porcentaje de gente que tuvo que licenciarse también. Entonces nosotros en este caso lo vivimos en cierta forma con algunos hilos en común, pero la verdad que nos tomó por sorpresa, nos generó mucha incertidumbre porque las medidas fueron muchísimo más crudas, las intervenciones tuvieron que ser mucho más contundentes. Nosotros como sociedad muchas veces necesitamos este rigor de las medidas y las sanciones en caso de no cumplirlas. Entonces se empezó a jugar con un montón de cuestiones emocionales que tenían que ver en relación a las medidas, y al acatamiento de estas medidas. Pero bueno, siguiendo sobre la línea de las pandemias, hay factores en común que tiene generalmente una pandemia como para poder instalarse como tal, y es que la mayoría de las pandemias surgieron por zoonosis. ¿Qué es esto? Es el heterocontagio, el paso del animal al humano. En este caso se habla de este mercado en China que ciertos animales hicieron el traslado, como en su momento fue el cerdo, la gripe porcina.
También la otra cuestión que tienen en común es que tienen la capacidad de causar muchísimo número de funciones, con lo cual empieza a darse el abanico de emociones en relación al pánico, al hipercuidado, a la sobrepreocupación de los cuidados médicos. Después otra de las cosas es que es lo que más originó en este momento y dado el panorama económico, político, social que vive Argentina, que es esta cuestión de las pérdidas económicas y la gran perturbación social que acarrea todo lo que es la incertidumbre al miedo futuro, a mi negocio, a mi emprendimiento, a mi proyecto ocupacional, que vamos a hablar ahora. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo que existen que hacen que las reacciones o las consecuencias que se van dando a las víctimas vayan siendo distintos en función tanto de las características del evento como en función de los factores relacionados con la persona. Ahí nos empezaríamos a meter de lleno en la cuestión de la salud mental, si quieren podemos pasar a la próxima diapositiva, y es empezar a desenmarañar un poco el gran abanico de emociones, de reacciones, de consecuencias psicológicas que tiene una persona y la familia, ¿no? El sector de la comunidad que transita una pandemia. Si nosotros tuviéramos que pensar los factores de riesgo, es pensar cuán ilesa o ileso voy a salir de un evento tan traumático como es el que estamos viviendo hoy. Y si tuviera que analizarlo o estudiarlo de alguna forma, hay como una gran división inicial que es poder pensarlo en relación a las características que tiene la pandemia esta de COVID y en relación a los recursos personales o el estado de situación general que tengo yo. Veámoslo un poquito más en detalle para empezar a hablar de salud mental y vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque cuantos más factores de riesgo tendré, más vulnerable me voy a encontrar en esta situación de pandemia, ¿no? Fíjense que cuando hablamos de los factores relacionados a la persona, lo primero que voy a encontrar es la edad y la fase de desarrollo. Ustedes saben que hoy no es lo mismo ser una embarazada o ser una persona de un grupo de riesgo, si estoy inmunosuprimida porque tengo, por ejemplo, estoy tomando medicación porque tengo alguna enfermedad como un cáncer, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, o no es lo mismo ser hipertenso, diabético o estar embarazado, no sé si lo mencioné ya. Así como tampoco es lo mismo tener 18 años y ser súper fuerte y no tener enfermedades existentes, como ser un adulto mayor. Fíjense que ya la cuestión de la edad nos marca incluso que hay gente que todavía no está habilitado para volver a ciertas actividades. Los niños menores de 12 años todavía no pudieron volver a un montón de actividades porque se consideran que tienen capacidad de nexo de contagio. También están resguardando mucho a los adultos mayores, entonces todas las personas que superan cierta edad tampoco están habilitados como para volver a ciertos lugares, desde la licencia ocupacional y laboral, en caso de que aún no se hayan jubilado, a eventos sociales, ¿no? Entonces la edad y la fase de desarrollo ya es un factor de riesgo. Si yo soy sano o si tengo 30, 40 años, es mucho más probable que no me impacte tanto psicológicamente el miedo a enfermarme que si soy, por ejemplo, grupo de riesgo y tengo enfermedades preexistentes. Por otro lado, el estado de salud, es lo que hablábamos recién. No es necesario tener enfermedades preexistentes para tener miedo a contagiarme. A veces una simple apendicitis y tengo que entrar a un sanatorio de urgencia y me tengo que operar, eso también tiene que ver con una alteración en el estado de salud que eleva la capacidad o el factor de riesgo de tránsito de esta pandemia, ¿no? Otra de las cosas que podemos encontrar es el nivel de patología en relación a lo psíquico. Las personas que tienen psicopatologías, ya sea por estrés crónico, ya sea por trastornos de personalidad, ya sea algún tipo de psicosis como esquizofrenia, por ejemplo, no la vivirán igual que aquellas personas que no tienen una psicopatología. Lo mismo que la cuestión de el convivir con el estrés, que en nuestra sociedad es tan común y estamos casi normalizando vivir estresados y se usa a veces hasta en chiste, pero también tiene que ver con esta cuestión de que ya no nos queda más resto como para seguir agregando este estado de alerta continuamente. Por otro lado, los eventos traumáticos vitales previos. Había un estudio que mostraba que las personas que habían vivido el huracán de Katrina en Estados Unidos, frente a esta situación de pandemia y una nueva amenaza, un desastre natural y demás, experimentaron muchísimos más marcadores estresógenos que una persona que nunca había vivido un evento natural
un desastre natural previo, ¿no? Entonces, una persona que tiene en la carga histórica eventos traumáticos también tiene más capacidad de sufrir un poco más las consecuencias de la pandemia. Por otro lado, otro de los factores es el estado de los familiares. Mucha gente está diciendo, a mí no me importa tanto por mí, sino porque mis papás son grandes o porque tengo a mi esposo pasando por tal enfermedad, digamos, o sea, todo lo que tiene que ver con el estado de salud de los familiares, el estado de salud biopsicosocial, ¿no? Esta red de que de pronto un montonazo de adultos mayores quedaron aislados y uno se empezó a preguntar, bueno, ¿cómo hago con mi familia? ¿A quién busco? ¿A qué vecino contacto para que le haga la compra? Hay un montón de gente que tiene su familia en otra ciudad. Entonces también se empezaba a complicar toda esta cuestión y la preocupación por el estado de los familiares es creciente. Otro de los factores que tiene que ver también es la etnia y la cultura. Fíjense que no fue lo mismo aquellas personas que estaban de repente en intercambios académicos o en algún tipo de viaje y quedaron varados en otro país, con otra cultura, con otro lenguaje y tuvieron que salir a resolver cómo se volvían. No es lo mismo ser inmigrante y estar viviendo en otro lado que no tenés obra social, no es lo mismo hablar el mismo idioma o no. Entonces todo lo relacionado a etnia y cultura también tiene que ver en este cruce o en este tejido de mayor o peor capacidad de salir ilesos de una pandemia, ¿no? Siguiendo en relación a los factores que están relacionados con la persona, tiene que ver mucho cómo percibo y cómo interpreto este evento. Hay un montón de gente que no puede interpretarlo de una manera que no sea catastróficamente, o no puede interpretarlo de una manera que no sea con pesimismo, por ejemplo. Entonces, de la manera que lo perciba y de la manera que lo transite, de la manera que lo vaya interpretando, perdón, va a posibilitarme a mí que lo viva de una manera o la otra. Si yo lo percibo como que es lo peor que me pasó en la vida, seguramente lo viva mucho peor que la gente que dijo, bueno, es un tiempo para guardarse, es un tiempo que empiezan a identificar otros recursos o empiezan a buscarle como el lado positivo, por así decirlo, de la situación, ¿no? Por otro lado, también está muy relacionado con esto la cuestión de fortaleza psicológica. Personas que son un poco más fuertes psicológicamente y están más estables a nivel emoción y el pensamiento centrado un poco en la realidad, en la identificación de qué recursos tienen para poder afrontar esto, pueden tener una mayor capacidad de adaptación a la situación que quienes no. Y por otro lado también tiene que ver a nivel personal esto de a cuántos no se les permitió hacer las prácticas educativas, a cuántos se les interrumpió una posible mudanza, a cuántos se les cayó un proyecto ocupacional, cuántos han debido cerrar su negocio. Entonces, todo lo que tiene que ver con el proyecto formativo ocupacional, cuanto más dañado o cuanto más alterado, la persona más se le van sumando condiciones para seguir luchando en este mundo, que en este momento para la persona que se le conjugan varios de estos factores, empieza a ser hostil, ¿no? Eso por un lado, cuando hablamos de los factores relacionados a la persona. Pero no nos podemos olvidar de los factores relacionados con el evento, que es lo que la pandemia en sí nos viene a mostrar o nos viene a suscitar. Lo primero que nosotros empezamos con el pie derecho en este sentido es la falta de aviso de la ocurrencia del desastre. Nosotros teníamos, en este caso, un poquito de ventaja. Había empezado en China, había empezado en otro continente, otros países lo sufrieron mucho más antes que nosotros. Nosotros vimos un poco con el diario del lunes qué medidas tomaban en otros lados, vimos a Italia empezar una cuarentena antes de que lo empezamos nosotros. Entonces eso nos permitió a nosotros, y sobre todo en cuestiones de políticas públicas, la preparación del ambiente en cuerpos de respuesta, en bomberos, en médicos, en camas de ocupación sanitaria, nos fue permitiendo la cuestión del preaviso. Yo les contaba antes que todo desastre tiene fases, y les conté que la íbamos a ampliar de manera muy chiquitita. La fase de preimpacto que tiene un desastre es que no todos los desastres lo tienen. Volviendo al ejemplo del 11 de septiembre, nadie avisó, voy a meter un avión en las Torres Gemelas. Pero en este caso sí. En este caso es, ojo, que Argentina puede llegar un virus que es muy peligroso, que ya lo tienen en otros países. A ver cómo te vas a organizar. Entonces la fase de preimpacto tiene que ver con este changüí, por así decirlo, que nos va a dar, en este caso la pandemia, para que nosotros podamos ir previendo cuestiones importantes.
y nos da a nosotros una sensación también de seguridad. Por otro lado, la otra parte de la fase es la fase de desastre. Una vez que estuvo la fase de preimpacto, sucede el desastre y estamos en la fase de impacto, que es la fase donde se va desarrollando. Hoy en día nosotros estamos en esa fase, ¿sí? Que es la fase de que el desastre viene a mostrar todo su esplendor. Contagios, camas ocupadas, defunciones, locales cerrados, facultades de manera online. Bueno, en este momento está todo el desarrollo. Cuando los casos disminuyen, cuando de pandemia ya se habla de epidemia, cuando surge una vacuna, cuando se extingue, cuando se controla e incluso hasta la epidemia desciende también, estaríamos hablando, en este ejemplo de la pandemia, por supuesto, de la fase de post-impacto. O, por ejemplo, en el caso de un tsunami o de un huracán, la ciudad deshecha, que ya terminó el evento, el desastre natural, y empieza la fase de post-impacto, que ahí empieza la cuestión de rehabilitación de la comunidad, ya sea a nivel edilicio como a nivel psicológico, físico y demás áreas donde fue impactando el desastre, ¿no? Nosotros en relación al evento, hoy estamos en la fase de desastre. O sea que todavía nos falta mucho camino por construir, pero no quiere decir que nosotros hoy, ya en la fase de desastre, al ser un desastre de larga duración, no podamos empezar a darle la mayor forma posible como para empezar a generar los recursos que tienen que ver con la disminución de la vulnerabilidad que hablábamos recién en el título, ¿no? Siguiendo un poquito con esto, otro de los factores relacionados con el evento es el contraste abrupto del escenario. Nosotros, de un día para el otro, el 19 de marzo, tuvimos el ASPO, el aislamiento social preventivo obligatorio, y ahí nuestro mundo cambió. Y hoy nuestro mundo es abruptamente distinto al mundo que vivíamos antes. Antes agarramos la llave, la cartera, los chicos, el auto, hoy agarramos el barbijo, nos llegamos, nos ponemos alcohol en gel, nos rocían, no podemos ir 5 de una familia a un supermercado, puede ir una persona, digamos, hoy nuestro mundo es tangencialmente distinto al mundo que vivíamos antes. Los aeropuertos están cerrados, no puedo proyectar, hay un montón de cuestiones que no puedo hacer. Este contraste abrupto también tiene mucha más capacidad de originar emociones negativas y emociones traumáticas en relación a este riesgo que ocasiona la pandemia, ¿no? Otra de las cosas es el tipo de desastre, otra de los factores relacionados con el evento. Como yo recién les contaba, no es lo mismo un tsunami, un huracán, por ejemplo, que hay que ediliciamente, hay que actuar en toda la sociedad con los costos que eso conlleva y demás, que por ejemplo en este caso un desastre sanitario. No quiere decir que uno sea mejor o peor, son distintos, pero el tipo de desastre va a ser también un marcador que va a ir definiendo las capacidades de mayor o menor riesgo en relación a las peores consecuencias psicológicas. Otra de las cosas es el grado de incertidumbre y la duración de la amenaza, y ahí nos encontramos todos en este momento. El grado de incertidumbre del COVID es altísimo, todavía no se aisló el virus, todavía no se tienen los casos, hay países que vuelven las olas de infectados. Por otro lado, la amenaza está durando un montón. Nosotros hace de diciembre del año pasado que venimos hablando del mismo tema, empezamos a escuchar, estoy harto de hablar del tema, estoy cansado de la palabra, entonces empieza a ser como muy hastío, como empezamos a vivir con el hastío permanente y muy tedioso este desastre, porque se está instalando y está tardando demasiado. Otra de las cuestiones es el alcance del evento. Nosotros no nos movíamos igual cuando hablábamos de pandemia y decíamos el primer caso, que 60 días sin casos, o ayer, por ejemplo, que hubo 40 de golpe. Todo lo que tiene que ver con el alcance de los casos, con la expansión del desastre, empieza a tener muchísima más capacidad de originar este estado de alerta o este aumento de la vulnerabilidad que empezamos a sentir, ¿no? Las pérdidas personales o los daños, cuanto más ya sea una persona que estemos duelando en nuestra familia porque falleció, o un paciente que está en terapia intensiva y no puede evolucionar, o el negocio que cerré, o la casa que tuve que cerrar también y que irme a otro lado porque hubo un caso dentro de mi domicilio y tuve que aislar a la persona o tuve que aislarme yo. Todo lo que tenga que ver con los daños del evento, con las pérdidas personales, está muy relacionado con la capacidad de elevar nuestra fragilidad, ¿no? Y por otro lado,
cómo queda el ambiente post-desastre, qué generará, qué encontraremos luego de la pandemia sanitaria. Hay un psicólogo que estaba escuchando el otro día, que es muy conocido, de la Universidad de San Andrés, que decía que había muchas pandemias hoy en día dando vueltas. Estaba la pandemia sanitaria y estaba la pandemia de la salud mental, la pandemia de la economía, la pandemia de la cuestión del recelo social o del rechazo social o la de la discriminación a la persona que se contagia. Es como que la pandemia vino a mostrar varias miserias que están conviviendo hoy en nuestra vida diaria, y es esta cuestión del ambiente en este sentido, no solo post-desastre, sino como el desastre se está alargando tanto, el ambiente hoy que estamos viviendo. Para muchas personas, cuando esto se va conjugando, según la vida personal de cada uno, mayores o peores serán las consecuencias, y en este entretejado ahí, de esta red que se va relacionando, peor o mejor saldremos en relación a cómo de ilesos vamos siendo repercutidos o no. Entonces tiene que ver con esto. El evento y la persona en su conjugación generarán mayores o menores capacidades de fragilidad y de vulnerabilidad. Y ahí encontramos nosotros por qué hay tanto abanico de repercusiones psicosociales que tiene que ver con el evento. Porque hay muchos impactos en este momento coexistiendo juntos. Si tuviéramos que hablar como de los grandes impactos de la pandemia, podríamos dividirlo en el impacto físico, que es esta cuestión de cuán ileso o no a nivel contagio puedo llegar a salir de la situación. El nivel psicológico, el impacto psicológico que tiene la pandemia en nuestro estado de salud y el de nuestros familiares y lo que eso nos conlleva y nos origina. El impacto económico y de fuerza laboral y educativa. Y el impacto de los medios de comunicación. Nosotros sabemos que los medios de comunicación son formadores de opinión. Entonces, en relación a quiénes comunican, cuánto saben, desde dónde nos llega el audio de WhatsApp o desde dónde nos llega la noticia que no está chequeada, desde la sobreinformación de los medios. Los medios en sí esta vez generaron un impacto enorme, y en relación a cómo se van conjugando estos 4 impactos, es que vamos a ir teniendo mayor o menor vulnerabilidad ante la situación y mayor o menor necesidad de reconstruir nuestro proyecto vital, ¿no? Ahí ya nos estaríamos empezando a meter, y si quieren vamos a la próxima diapositiva, a lo que es la salud mental de la comunidad en general y la personal. Nosotros vamos a ser claros y vamos a necesitar explicar y afirmar 1.000.000 de veces que nadie que pase por un desastre va a salir exactamente igual que cuando entró. Esto no quiere decir que va a salir peor, a veces sale fortalecido, pero nadie que pase en su vida por un evento de tal magnitud como un desastre natural va a salir ileso, sin haber repercutido de buena, de mala manera o lo que fuere esta situación. La Organización Mundial de la Salud dijo que una tercera parte de la población expuesta sufre algún tipo de manifestación psicológica post-desastre. Y bueno, eso lo lograron en el 2002 en un manual sobre desastres naturales, pero en relación específicamente a la del COVID, la Organización Mundial de la Salud dijo 1 de 5 personas, es un número altísimo, tendrá repercusiones mentales moderadas o graves o leves, pero sí tendrá algún tipo de consecuencia en su salud mental. Por eso la necesidad de poder empezar a trabajar la perturbación social que va a existir, a empezar a trabajar sobre el proyecto de reconstrucción de la sociedad en relación a la salud mental, ¿no? Todos vamos a ir sufriendo tensiones, todos vamos a ir sufriendo angustias en mayor o menor medida, ya sea por el cuerpo sano, ya sea por el negocio cerrado, ya sea por el familiar perdido, pero también existe la posibilidad de ir empezando a fortalecer también esta capacidad de respuesta, tanto del sistema como mía personal, como para empezar a atender a la vulnerabilidad que la pandemia me va generando, ¿no? En relación a la que sigue, a la última, que se llama Construyendo Resiliencia, no sé si quieren hacerme algún tipo de pregunta primero, o no sé si tienen algún comentario para decirme, y si no, podemos hablar de lo que es la resiliencia como proyecto vital post-desastre.
Laila, ahí te hago una consulta. Leonel pregunta en el chat o comenta en el chat, agradecerte primero por la información y el espacio de intercambio, y pregunta si desde lo público una de las prioridades debe ser entonces la contención, más allá de la continua entrega de información, supongo que está hablando de los medios de comunicación, pero ver si lo primero que debemos hacer o lo que tenemos que hacer es contener. Gracias por la pregunta. Me parece espectacular que nos empecemos a cuestionar desde dónde actuamos en relación a la salud mental. Y sí, la respuesta es sí. La contención es permanente y es no solo hoy, sino en la fase de post-desastre. Hay gente que va a vivir con miedo a salir a la calle, que va a vivir con mucho temor a retomar ciertas cuestiones, que va a tener que necesitar duelar a familiares perdidos, que no hubo velorio, no hubo cuestión social de poder abrazar, de poder contener. Hubo personas que todavía al día de hoy se contagiaron y tienen secuelas respiratorias graves. Entonces, la contención psicológica tiene que ser continua. Y vos sabés que cuando yo me recibí en el 2010, previa a gripe A, mi tesis fue, siempre uno busca como ofrecer algún tipo de cuestión práctica, ¿no? En una tesis, algún tipo de programa. Y era un programa de asentamiento en el Ministerio de Salud, en el Hospital Iturraspe. En ese momento se planteó en el Hospital Iturraspe, y era un programa de promoción y prevención de la salud en todos los niveles, desde la persona que no se contagió para saber cómo no contagiarse, a el manejo de la ansiedad, la contención del estrés agudo que generaba la situación, todo lo que tiene que ver con un programa de asistencia, de recuperación psicosocial de la sociedad. Y hoy en día todavía no se escuchó hablar de salud mental en medio de la pandemia, llevamos 6 meses de pandemia. Hoy en día tenés un 0800 que hablas de síntomas físicos, pero nadie tiene un teléfono para poder llamar y para poder hablar de, quizás está teniendo situaciones panicosas, por ejemplo, la taquicardia y la falta de aire y demás, viene más por ansiedad, pero me parece que estaría buenísimo que la contención se plantee dentro de un programa donde alguien pueda saber dónde acudir, a qué número llamar. Estamos hablando de políticas públicas en relación a la salud mental, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, creo que para hacer una intervención, esto se fue llevando adelante, algunas medidas se fueron tomando en relación a lo que vos hablabas de, por ejemplo, los duelos, las personas que no podían duelar. Hoy hay un protocolo que habilita a las personas a estar con el familiar enfermo en los últimos momentos, cosa que me parece muy bueno, creo que fue como... Se fueron resolviendo sobre la marcha a partir de situaciones súper desafortunadas, el hecho de poder rever y poder interpretar eso, ¿no? Así como también lo bueno que tuvo la pandemia es esta posibilidad de conectarnos por aquí, por este medio, y de que la virtualidad llegue a un montón de casas y que se esté hablando de salud mental, o que se esté hablando de lo que la pandemia nos vino a mostrar, o que se esté hablando de un montón de cosas que en otro momento de nuestra vida no hubiéramos podido hacer, o no se nos hubiera ocurrido reinventarnos y irnos al canal digital, por ejemplo. Pero sí en relación a programas, a políticas públicas, a hospitales, hoy en día, por supuesto que están más atareados en trabajar en la cuestión de salud física, pero no es que hay una más importante que la otra, ¿no? Sí, hola. Sí, ahí Mirta hace un comentario que hace una comparación, un paralelismo entre esta pandemia y la inundación del 2003 para los santafesinos, de cómo vivimos esa inundación, cómo lo vivimos y lo vivieron las personas que se inundaron, y lo que sucede ahora, cómo viven esta pandemia las personas que vivieron ese evento traumático. Vos sabés que como Mirta hay un montón de gente que de manera consciente e inconscientemente lo conectó. Creo que Lucía, vos la vez pasada estábamos en la reunión y también hablaste del tema de la inundación, porque primero que son 2 desastres naturales, uno en relación a cuestiones climáticas y la otra a cuestiones sanitarias, pero también porque el grado de estrés agudo que tiene que ver con el salir a resolver de golpe y hacerle frente a algo inusual, temeroso y que causa un montón de incertidumbre es el mismo.
La inundación lo que tuvo es que causó de golpe, en esta cuestión de comienzo abrupto y demás, y hubo un colapso. Eso fue una catástrofe más que un desastre, porque hubo un colapso de los sistemas, todos tuvieron que salir a dar frente a un montón de cuestiones más en relación a la supervivencia del momento y que azotaba a un porcentaje de la población enorme. Pero en relación a la salud mental, el abanico era igual, era el estado de amenaza, el estado de alerta, el estado de lucha de supervivencia, el ponerse en modo supervivencia, y luego ni hablar de la reconstrucción de las pérdidas materiales, físicas, económicas, y el proyecto de rehabilitación y construcción de la sociedad nuevamente, ¿no? Pero sí, un montón de gente lo compara y tiene que ver con el estado de amenaza que se genera en relación a este evento. Sí. Y ahí, a ver, ahí la Florencia Pinati, pregunta si puede ser que esto haya servido, que la pandemia haya servido para que nos pensemos más. Dice, que nos animemos a expresar cómo nos sentimos o lo que sentimos. Ojalá que sí, ojalá que sí. Se empezó a generar esta posibilidad, primero obligada, porque nadie quería frenar, y paramos porque el aislamiento fue obligatorio, pero luego, la primera temporada, por así decirlo, de los primeros 15 o 21 días de la cuarentena, que luego se fue como dictando y otra vez dictando, tenía que ver con que todos nos encontramos de pronto en nuestra casa y teniendo que otra vez rediseñar algún tipo de programa. Algunos pintaron muebles, otros ordenaron placares, otros cocinaron pan, y tenía que ver con que me encontraba de pronto teniendo que rever qué herramientas iba a seguir aplicando y qué herramientas hoy en ese momento quedaban obsoletas. Y eso genera todo un estado de introspección, de ver en el momento de, bueno, pero esto me gustaría mantenerlo, esto me gustaría continuarlo. Hay un montón de gente que empezó a decir, tenía sobrevalorado el home office porque toda la vida les hubiera gustado quedarse, y después entre chicos, casa, perro, maridos y demás, dijeron, no quiero saber más nada. U otra gente que dijo, la verdad que nunca me lo planteé porque adoraba ir a trabajar, pero no sé si no le varía algún proyecto o no vería la forma de estar un poco más en casa. Entonces sí trajo esta cuestión de pensarnos más. El tema es que no quede en cuando esto pase volver al modus operandi anterior. Ver qué sostengo, ver qué continúo también de este suceso donde me obligó a pensarme más o de otra forma. Claro. Yo te quería hacer una. Primero, te digo una más. Ahí Claudia, Sí. una amiga de Barrio Transporte, dice que a pesar de tener muchos problemas de salud, ahora con esta situación está viviendo peor, con taquicardia y muchísimo miedo a salir. O sea, la tomamos como para después, en el momento de recomendaciones y esas cuestiones que vamos a retomar después, tenerlo en cuenta. Mariel Wiki nos dice, el modelo de salud sigue privilegiando lo físico ante lo psicológico y social. Sin duda. Podría pensarse que el impacto físico será para parte de la sociedad, pero el psicológico será universal. ¿Cómo decís, en mayor o menor medida, para bien o para mal? Yo creo que las secuelas psicológicas serán complicadas. Creo también que no a todos nos impactará de una u otra forma, pero fuera del cliché que porque todos somos distintos. Pero creo que aquellas personas que económicamente la están pasando peor, que socialmente la están pasando peor, que en la red de apoyo la están pasando peor, tienen muchas más probabilidades de tener consecuencias más graves y más permanentes en el tiempo que aquellos a lo mejor que están experimentando en esta adaptación síntomas panicosos o síntomas de ansiedad, como recién la pregunta anterior, que tiene que ver con cómo la mente está luchando o huyendo de esta situación, buscando evitarlo, buscando adaptarse. Pero creo que sí, la cuestión de salud mental mundial va a ser dificilísima, porque nuestro sistema, retomando la cuestión del desastre, nuestro sistema de orden y nuestro sistema biológico fue alterado. Hay dos sistemas que están chocando que tienen que ver con nuestra supervivencia, ¿no? Claro. Sí, bueno, retomando eso, que vos hablás de las vulnerabilidades de las personas vulnerables, digamos, también en esto,
hoy venía pensando y en algunas charlas de la situación tanto de los niños como los adultos mayores que siempre son las personas más vulnerables, digamos, en la sociedad. ¿Cómo se trabaja con ellos? Principalmente los niños que son los que no entienden nada de esta situación porque no Sí. pueden comparar con nada, con procesos históricos que por ahí un adulto lo puede analizar mucho más. ¿Cómo se trabaja ese miedo? ¿Cómo se trabaja la socialización? Porque también esto llevó a los niños a correrlo de todos los ámbitos de socialización, del club, de la escuela, que son Y que los finalmente se hagan principales. públicos en volver también. Seguro. También, Eso por perdón, un lado, y por otro, te hago una segunda ya para que las tome a las dos. Si esta cuestión de la nueva normalidad lo tenemos que aceptar así, si es sano para nosotros pensar en esta nueva normalidad y que esto va a ser muy a largo plazo, que retomar la actividad normal que teníamos, o si vamos a ser críticos con eso, si nos vamos a estar repensando todo el tiempo en el cuándo vamos a volver a eso. Bien, mirá, volviendo al tema de los grupos etarios que más salieron perjudicados, sin duda que el de los adultos mayores fue un grupo que conllevan el miedo, porque también tiene que ver con esto de que si se enferman pueden tener un desenlace mucho más mortal que otras edades, y que las reacciones psicológicas fueron diversas, pero son personas que tienen uso de su raciocinio, que tienen juicio crítico, que pueden entender las cuestiones y que pueden informarse por sus propios medios. Distinto su escenario, que sí tienen un porcentaje mayor que otros grupos, pero muy distinto es el de los niños. Los niños lo que tuvieron es esta cuestión forzosamente obligada a aislarse igual que todos, pero no sé si todos entendieron el porqué. Y vos sabés que un día me pareció súper curioso un razonamiento de mi hija más grande, porque le dijo a su papá, le dijo, me voy hasta el súper. En ese tiempo de los primeros 21 días que nadie salía una vez en toda la cuarentena como para poder proveerse de algo, ¿no? Y le dijo, me voy al súper. Y le dijo, ¿podés filmar la ciudad? Entonces yo por dentro dije, ¿qué se imagina? Y cuando vuelve, le muestra un video y me dice, pero está todo igual. Sí, le dijo él. Y ella dijo, pensé que estaba verde. Le digo yo, ¿qué pensaste, Catalina? No sé, que estaba verde, que había cosas en la calle, claro. Y ahí me di cuenta, dije, a ver, frenemos, ¿estamos parando a explicarle a los niños qué es lo que está pasando? ¿Por qué es necesario quedarnos en casa? ¿Por qué hoy en día no es la misma vida que hacían el año pasado? Tampoco es lo mismo ser niño en primer grado que no saben leer y escribir y la cuestión online la tuvieron que aprender así, que niños que están en cuarto grado, por ejemplo. Los desafíos pedagógicos son distintos. Tampoco es lo mismo el adolescente en quinto que se le truncó el viaje a Bariloche, la cena de recepción, el festejo de que terminaban, que el que está en segundo año, por ejemplo. Entonces tiene que ver con esto, no solamente con las edades, sino con los procesos vitales que va pasando cada grupo, ¿no? Yo creo que una herramienta hermosa que tenemos es la palabra. Y con los niños muchas veces es muy fácil hablar. Y los niños van a querer preguntar hasta donde ellos quieran saber, y nosotros podemos sentarnos y podemos explicarle y sacar todas sus dudas, y ahí es distinto. Ni hablar que el proceso de percepción, para nosotros 6 meses es un montón. Imaginen 6 meses en un nene de 3 años. Es muchísimo. Entonces, todo lo que tiene que ver también con el proceso, es esperable que haya ansiedades, que haya más berrinches o que haya más caprichos, que hayan cuestiones de adaptación, que ellos lo van a explicar más desde la cuestión comportamental, porque no se pueden sentar y decir, che, la verdad es que hace 6 meses que no salgo y me está costando. Y no me acuerdo cuál era la pregunta última que me dijiste. Ah, el tema de la salud mental. No sé si esto generará cuestiones a futuros, no sé si nosotros podremos volver a una normalidad en un día, si surge la vacuna, en 2 años o en 10 años. Sí están hablando de que las cuestiones de, por ejemplo, de manejo de aeropuertos o de protocolos en viajes van a durar mucho más tiempo de lo que nosotros pensamos.
ya sea como cuestión preventiva o como cuestión de promoción de salud, pero sí creo que hay un gran desafío que es aprender a agarrar la billetera y agarrar también el barbijo, y creo que hay un gran desafío que es llegar a casa y generar el lavado de manos, que lo tendríamos que hacer siempre, pero hoy en día más todavía. Sí creo que hay cuestiones que a lo mejor nosotros vamos a tener que aplicar un montón de tiempo, y no por eso nos va a consumir parte del día, o aprender a quitarles el factor ansioso o el factor estresante para que no sea una carga más la que tengamos que desplegar para seguir en el día a día, ¿no? Bien. Che, si querés, Laila, podemos pasar a estas recomendaciones que decías, también tomando estas preguntas, este cuestionario que hicimos en la semana, que yo veía algunas respuestas similares al cuestionario que también se me ocurrían algunas preguntas en base a esa respuesta, pero bueno, primero quería escucharte, a ver, en estas recomendaciones. Dale. Lo que veíamos en estas respuestas de las encuestas es que la mayoría de las personas contestaron que hicieron algo para sentirse mejor, tuvieron un recurso. Uno estudió, el otro leyó, el otro tejió, el otro cocinó, el otro miró Netflix, pero todos desplegaron una acción. Y está buenísimo esto porque, como lo dice la ley física, de que a toda acción corresponde una reacción. Entonces, nosotros pudimos, todas las personas desenmarañaron o sacaron de la galera algún tipo de recurso que o nunca tuvieron y de repente descubrieron que les gustaba, o retomaron viejas cuestiones, pero todos pudieron generar una cuestión de oposición a esto que estaba surgiendo, como para dentro de su sistema de supervivencia adaptarse al cambio. Y esto es lo más importante, que tiene que ver con la resiliencia, esta posibilidad de vivir mi vida como espectador, simple espectador, que veo las cuestiones pasar y trato como de seguir adelante, o como protagonista. Veo la adversidad, veo la vida pasar, veo y resuelvo y ejerzo qué es lo que quiero hacer como para poder hacerle frente. La cuestión de la resiliencia tiene que ver básicamente con la adaptación al cambio. Y hay una frase hermosa que la digo siempre, más allá del contexto de pandemia o no, que la dijo Darwin, y dice: las especies que sobreviven no van a ser ni las más fuertes ni las más inteligentes, son aquellas que más se adaptan a lo nuevo que va surgiendo, o sea, son aquellas que más se adapten a los cambios. Y ahí está el punto. Surgen las noticias y hablan del negocio que explotó la cuarentena porque a uno se le ocurrió vender tal cosa, que la cuarentena fue furor, o un sistema de software que la gente empezó a consultar, o que tiene que ver con esto, con la capacidad de inventiva y de adaptación al cambio. Está muy emparentado con la resiliencia y tiene que ver con una de las cuestiones fundamentales, que es la predisposición a los cambios. Hay personas más rígidas de pensamiento, hay personas que les cuesta mucho más la cuestión de flexibilización de pensamiento, y que los cambios le van a costar más o menos. Aquellas personas que se encuentren predispuestas a los cambios y la tomen como una cuestión a resolver en el hoy, y que mañana, no sé si deberán cambiar otra vez o no, pero una cuestión de versatilidad, esas personas van a construir su proyecto de resiliencia de una manera mucho más fácil que aquellos que se resistan al cambio y que quieran o necesiten volver de una manera consciente o inconsciente, ¿no? Porque a veces todo esto no pasa por la razón, a su sistema previo. Por otro lado, las personas que construyen resiliencia son personas que se autoindagan cómo se sienten, cómo están, qué está pasando, se autoobservan, reflexionan sobre esta situación y tienen la capacidad de espera, esta sensación de quizás saber que hoy no están en donde les gustaría, pero no quiere decir que no puedan tolerar este espacio que puede ser más o menos hostil o más o menos afortunado o no. Por otro lado, son esas personas, las más resilientes, son las personas que se autocuestionan en el sentido de, bueno, ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Para dónde quiero ir? Si este es mi proyecto, si lo voy a usar como trampolín a esto que hoy estoy viviendo para llegar a otro lado. La cuestión del autocuestionamiento
tiene que ver mucho con el escucharse internamente. No todos estamos preparados para escucharnos internamente, y no todos en toda nuestra vida permanentemente estamos preparados para escucharnos internamente. Hay momentos en que estamos más dispuestos, hay momentos en que no, y bueno, y lo que tiene que ver con la flexibilización y con la escucha interna nos empieza a preparar mucho más para poder adaptarnos a esto que estamos viviendo. Por otro lado, las personas que más resiliencia van a construir son esas personas que más riqueza psíquica, por así decirlo, y más creatividad puedan desplegar. ¿Qué proyecto retomo? ¿Qué hobby desarrollo otra vez? ¿Cómo paso mis días? Si los paso esperando que esto cambie o si paso ejerciéndolo a través de recursos creativos. ¿Qué se me ocurre? ¿Cómo lo proyecto? ¿Cómo lo ejerzo? Por otro lado, también tiene que ver los grandes parámetros, y esto sobre todo en personas mayores, todo lo que es el autocuidado y la autovalidez. Sabemos que hay cosas que no podemos hacer, pero sabemos que hay cosas que tenemos que seguir haciendo. Entonces, en este sentido, hubo un montón de gente que pudo construir una resiliencia grande, una adaptación grande a la pandemia, porque pudieron seguir cuidándose, porque empezaron a desplegar. De repente hay cosas que no las podían hacer, o gente que ya no iba más a limpiar la casa, o ordenar, o dar una mano, y ellos siguieron pudiendo posibilitarlo a partir de ellos mismos, y mantenían su autovalidez, su independencia, desplegaban sus cuidados, y tiene que ver también con la posibilidad de nosotros, como personas que seguimos saliendo a trabajar, que vamos, que venimos, que interactuamos con la sociedad, el desplegar las medidas de bioseguridad. Eso también nos hace resilientes. El hecho de saber que hay un parámetro de medidas que más nos ajustemos, más ilesos podríamos salir de la situación. Dónde no ir, dónde no concurrir, por el momento que aplazar, eso también es autocuidado. Las personas que se exponen a fiestas, que se exponen a salir y no usar las medidas de protección, son menos resilientes y menos conscientes también de este momento que estamos viviendo. Por otro lado, también la cuestión de la resiliencia está totalmente emparentado con la capacidad que yo puedo llegar a tener de compensar las pérdidas y las ganancias. Y ahí fueron surgiendo ese tipo de comentarios en un montón de personas que dicen, bueno, está bien, yo me quedé sin esto, pero este tiempo gané esto, o la pandemia me vino a mostrar tal cosa que antes no podía ver. Entonces tiene que ver con esto, con las pérdidas, que no siempre son físicas, a veces son simbólicas, a veces tienen que ver con la libertad, con la espontaneidad, con el proyecto de vida, con la cuestión económica, con el cuerpo sano. O sea, a veces las pérdidas son mucho más simbólicas que simplemente una cuestión concreta. Y tiene que ver con esto, con la capacidad de las personas que empezaron a darse cuenta que perdieron tal cosa pero ganaron otra. Entonces ahí se empieza a compensar el sistema de pérdidas y ganancias y empezamos a ver que a lo mejor tan mal no salimos, o que podría haber sido peor. Y por otro lado también tiene que ver con algo que pasó mucho, que es esto de cómo se diversificaron los vínculos en la pandemia, cómo de pronto estábamos acostumbrados quizás a vernos con nuestra familia una vez cada 10 días de manera presencial, y de pronto nos encontramos cada día por medio o todos los días haciendo una videollamada, o mandando fotos, o integrando a la gente o a nuestros familiares en nuestro sistema un poco como más cercano, o rompiendo la rutina a partir de vínculos que no teníamos tanto en la vida, o los teníamos medio en stand-by y los volvimos a retomar, o por el contrario, vínculos que se perdieron, porque también hay una realidad que hubo muchas rupturas, mientras que pasa la pandemia, pasa la vida, entonces la gente también se sigue separando, se sigue peleando con otros, entonces todo lo que es la cuestión de diversificación de vínculos, que también es una elaboración de pérdidas en el caso de que los vínculos se terminen, ¿no? Y el descubrimiento de intereses nuevos. Y cuando conjugo esta cuestión de vínculos y de intereses es con quién me relacioné, con quién pude encontrarme de una manera virtual o presencial, pero para vivir tal cosa. Entonces tiene que ver con esto, con las redes de apoyo, con la creatividad, con el autocuestionamiento y la indagación de dónde quiero estar más adelante, de para qué uso esto. Y la cuestión del proyecto de la resiliencia es un proyecto diario. Hay días que nos va a resultar más fácil y hay días que nos va a resultar más difícil adaptarnos a esto, pero es una cuestión de ir ganando cada vez más reflexión sobre el tema y
y capacidad de acción. Quizás no ahora, pero más adelante lo podamos lograr. Y que un día nos cueste no quiere decir que todo lo que nos viene pasando o todo lo que fuimos avanzando lo tiremos por la borda también, ¿no? En Alcohólicos Anónimos tienen una frase muy linda que es un día a la vez. Y tiene que ver con esto, con poder un día a la vez ir desarrollando lo que vamos queriendo, ir viendo cómo nos vamos adaptando al entorno. Bien, muy bueno. Che, bueno, yo hasta acá llego. Primero te agradezco por haber participado y por todas estas ideas que nos dejás. Me gustaría que nos dejes algún contacto, algo para que las personas que están se puedan comunicar con vos, del centro o tuyo. Y bueno, le doy pie a la Lucy que va a hacer un cierre, Lucy Simonielo. Gracias, Fede. Un beso. Bueno, Laila, primero, nada, agradecerte, por supuesto, la participación. La situación de Laila por ahí es un claro ejemplo de que el espacio Encuentro está abierto para todas las personas que tengan ganas de aportar conocimiento, no sé, tesis, lo que sea, que uno tenga ganas de aportar. Laila se contactó con nosotros hicimos un par de reuniones con ella y fuimos armando que resultó una ronda de encuentro. La idea era hacerlo un poquito más dinámico, en el sentido de presencial, pero bueno, no se pudo por la cuarentena, así que nada, es eso, que Encuentro está abierto para todos los que tengan ganas de participar, en cualquiera sea el tema. Y también quiero destacar, Laila, que así como dice el título de esta ronda, el tema de la salud mental, que por ahí es un tema del que no se habla, o es un tema medio tabú en algunos espacios, en algunos sectores, y es tan importante, y más en un momento como este, que estamos atravesando todos. Yo creo que a niños, a adultos mayores, pero a todos nos atraviesa, y nos pone, o nos saca a relucir lo mejor y lo peor de nosotros. Y también, como decía Floppy en uno de los comentarios, es un momento en el que todos estamos mirando un poquito para adentro, y es un excelente ejercicio también hacerlo. Tenemos que rescatar que está bueno también frenar un poquito la marcha y mirar un poquito para el interior, y también empezar a hablar de salud mental como desde políticas públicas hasta en estos espacios, que me parece que es muy interesante. Sin duda, sí. Así que bueno, yo los saludo a todos. Si ninguno tiene alguna otra consulta, les agradezco mucho a todos por estar, y nos veremos en la próxima ronda. Yo les voy a dejar escrito de última los contactos de Laila para que se comuniquen con ella en el caso que así lo deseen. Dale, perfecto. Ahí en la presentación estaba mi Instagram y mi Facebook, cualquier cosa que lo quieran volver a poner, o si no es psicóloga Laila Tomás en Instagram. Y bueno, siempre voy leyendo los mensajes y demás. Gracias a ustedes por permitirnos hablar de salud mental, y ojalá cada vez más se hable de salud mental en la población, ¿no? Porque es como vos dijiste, se habla mucho de los niños, se habla mucho de los adultos mayores, pero ni hablar que estamos hablando de adultos, nosotros, que estamos teniendo que salir a poner el pecho ante situaciones inusuales hoy, y tenemos que seguir saliendo a trabajar, y tenemos que seguir moviéndonos en la sociedad, y esto genera estrés, y hay consultas desde que están desconcentrados, que no pueden estudiar, que no pueden porque en realidad, o que están angustiados, o que tienen síntomas panicosos, y en realidad lo que estamos teniendo es que estamos teniendo una saturación de estímulos, y todo eso al cuerpo y a la mente le cuesta procesarlo también. Entonces se vive como angustia, se vive como ansiedad, se vive como incertidumbre, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la adaptación al cambio. Exacto. Y muchas veces tampoco sabemos cómo llamar la ansiedad o cómo llamar la incertidumbre, porque son sentimientos nuevos que nos vamos encontrando. Sí, sin duda. Incluso más de una vez, en esta cuestión de modo supervivencia en el que estamos hoy en día, no estamos parando, y todo lo que nos está pasando lo ponemos en el cuerpo, y el cuerpo en un momento nos manda una factura y nos dice: estos son los honorarios de haber puesto en mí tanto tiempo emociones, y las descarga de golpe. Entonces vivimos crisis de angustia, crisis de ansiedad, crisis panicosas. Ni hablar de la cuestión de, bueno, esto es para otra ronda, ¿no? Pero ni hablar de la cuestión del estigma social
y del miedo al contagio por la cuestión de rechazo o de discriminación o del dedo acusatorio de la persona que tiene COVID positivo. Sí. Entonces, en este momento... Con esto que dijiste ya diste lo que hay para otra ronda, así que lo anotamos. Cuando quieras. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con que hoy estamos viviendo un ambiente que es un dispenser de emociones, no sé si traumáticas o negativas, pero sí en estado de alerta. Estamos todos en vilo a ver qué va a pasar y cómo nos vamos a ir adaptando a esto. Exacto. Bueno, Laila, gracias a todos por conectarse, de verdad. Gracias a vos por esta desinteresada charla que nos diste, en el sentido de que no, nada, es el claro ejemplo de que cualquiera puede participar. Encantada. Muchas gracias a ustedes.